En octubre tenemos elecciones y son probablemente la última oportunidad que tenemos de no irnos completa y absolutamente al carajo sin posibilidad de retorno. Motivo por el cual la gente habla de votar bien. Bueno, en realidad siempre se habla de votar bien o de aprender a votar, pero honestamente la mayoría de la gente no tiene ni la menor idea de lo que eso significa. Básicamente piensan que votar bien es votar por el candidato que a cada uno le gusta, y votar mal es votar por el enemigo, y votar al pedo es votar a Del Caño o el voto en blanco, que bueno, son básicamente lo mismo. Pero no funciona así. Bueno, no debería funcionar así. A ver, lo primero es entender bien qué opciones hay. Tenemos primeramente dos grandes grupos de opciones, la opción estatista y la opción liberal. Es decir, o tendemos hacia un modelo o tendemos hacia el otro. Literalmente no hay más opciones que eso. Claro que dentro de la tendencia hacia cada modelo hay variantes, pero a fin de cuentas todo siempre se reduce a si se le da más poder al Estado o al individuo. Y hago énfasis en la palabra tendencia porque en general la gente suele pensar en absolutos, o sea, o es todo estatista o es todo liberal, o es todo izquierda o es todo derecha, y la realidad es que no funciona así, sino que se toman medidas y adoptan modelos que tienden más para un lado o tienden más para el otro, sin necesariamente llegar a extremos. Es un tironeo entre un modelo y otro, pero a fin de cuentas es siempre o más estatista o más liberal, ¿sí? Volviendo a lo que hay para elegir, por lo pronto tenemos tres opciones estatistas y dos liberales. Dentro del estatismo están la izquierda, el peronismo, kirchnerismo y Cambiemos. Y para el liberalismo, la libertad avanza y avanza libertad. En lo que a estatismo refiere, la cosa sería básicamente: Cambiemos. Estatismo de buenos modales. Te la van a poner con impuestos y regulaciones, van a aumentar el gasto público y la deuda y te van a obligar a pagar sus despilfarros. Pero te lo van a decir amablemente y sonriendo. Todo mientras mantienen calentito el asiento para cuando vuelva el peronismo. Digamos, va con vaselina. Kirchnerismo o peronismo es estatismo de barras bravas. Te la van a poner más fuerte con impuestos y regulaciones, van a obligarte a pagar cualquier delirio que ellos hagan, al grito de discursos totalmente heroicos, mientras aumentan el gasto público, la deuda, sus patrimonios, y van a patotear a todo el que les discuta algo. Es decir, sin vaselina. La izquierda, comunismo sin escalas, robo directo, exprópiese. No solo que va sin vaselina, sino que, bueno, no lo puedo decir acá, pero se entiende. Y dentro del liberalismo, honestamente no creo que haya mucha diferencia entre una opción y otra, pero es básicamente menos impuestos, menos regulaciones, menos Estado, menos gasto público, más competencia, etc. Ahora, nótese que estoy hablando de las opciones antes de que siquiera se terminen de definir los candidatos. Y eso es porque justamente es un aspecto total y completamente secundario. Bueno, debería serlo. Como siempre dije, lo fundamental, lo que verdaderamente tiene que importar, son las propuestas, las medidas, el modelo que se quiere llevar adelante. Todo lo demás es completamente secundario. Y en ese sentido las cartas ya están totalmente echadas. A lo sumo lo que puede variar son los personajes que pongan adelante de cada partido. La gente está demasiado mal acostumbrada a votar personajes, como si de un gran hermano se tratara. Aprueban o desaprueban partidos en función de lo bien o mal que les cae una persona. Y así estamos. Voto a Macri porque odio a Cristina, voto a Cristina porque apero a Macri, no voto a Milei porque está loco, Nico del Caño fumándose un caño en un caño. Y así estamos. El resultado real de elegir así es ser cada día más pobres, y todos, pero absolutamente todos los políticos que tuvimos en los últimos 70 años, con sus patrimonios aumentados exponencialmente a pesar de las crisis que ellos mismos generan. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Entonces, ¿qué carajo sería votar bien? ¿Votar al liberalismo? No, la verdad que no. Pensaron que iba a decir que sí. Claramente el liberalismo es la mejor opción, y no solo la mejor opción, sino la única viable, pero eso no es sinónimo de votar bien. Ah, los cagué. Qué sé yo, a lo mejor te encanta enriquecer políticos y empresarios prebendarios, y en ese caso estarías cometiendo un terrible error si votas al liberalismo. A lo mejor sos uno de esos parásitos que vive de los impuestos y de la tranza con el Estado, y en ese caso votar por un modelo que no sea estatista sería un error terrible, sería como una cucaracha echándose raid a sí misma, ¿me explico? Si querés que te sigan rompiendo el con impuestos y regulaciones, tenés para votar cualquiera de las tres opciones estatistas. A lo mejor querés que te rompan el culo,
pero no te va eso de defender y negociar con dictadores como Maduro o como el régimen de los Castro. En ese caso tenés la opción estatista del gobierno de coalición de Cambiemos. Quizás tu expectativa es que ningún pobre se vuelva desclasado, es decir, que su estatus de necesitado, dependiente del Estado y agradecido por ello, se mantenga. Ahí lo correcto sería votar por el peronismo o kirchnerismo. Lo que te importa es que le roben las empresas o medios de producción a los empresarios y se lo den a los trabajadores. Entonces vota a la izquierda. Pero entendé que esas medidas siempre terminan con escasez, desempleo, pobreza, hambre y demás. Si ese es el resultado que esperás, entonces votar bien es votar por estatismo. Si ese resultado lo querés rápido, vota a la izquierda. Si lo querés en mediano plazo, vota por peronismo o kirchnerismo. Si lo querés en mediano plazo más 3 meses y un montón de saqueos y piedrazos, vota a Cambiemos o Juntos por el Cambio o como sea que se vayan a llamar. Y si efectivamente lo que querés son menos impuestos, menos regulaciones, que se achique el Estado y el gasto público, que se le quite poder a los sindicatos, que se dejen de imprimir papelitos de colores, que se deje de tomar deuda y que los políticos de turno y sus amigotes dejen de enriquecerse a costa de afanarle a los que trabajamos, entonces tu única opción lógica son los partidos liberales. Nadie más está proponiendo todo eso que acabo de nombrar. Es así, te guste o no. Votar bien es votar a conciencia, sabiendo qué es lo que estás eligiendo, sabiendo que si votás estatismo, votás por seguir trabajando más para el Estado que para vos mismo. Estás votando por seguir relegando poder y responsabilidad a los mismos políticos que se vienen enriqueciendo exponencialmente hace décadas. Porque les recuerdo también que todos los partidos estatistas están atestados de gente que siempre vivió del Estado, siempre. La aplastante mayoría de la gente que forma parte de esas listas jamás trabajó en el sector privado, jamás generó riquezas, jamás pagó impuestos y no solo que jamás pagaron impuestos, sino que viven de los impuestos de la gente a la que se supone que deberían representar. ¿Qué te hace creer que a alguno de ellos les interesa dejar de vivir así? De verdad te pregunto. Posta, decímelo porque no lo entiendo. Si vos realmente estás de acuerdo con eso, y a pesar de los repetidos y desastrosos resultados, considerás que ese resultado es el correcto, entonces está perfecto que votes partidos estatistas. Ahora, votar estatistas porque querés terminar con la pobreza, eso es sencillamente ser un pelotudo. ¿Querés terminar con la inflación votando por gobiernos que emiten y emiten? Es básicamente como querer mejorar tu estado físico a base de comer pura y exclusivamente en McDonald's, ¿entiendes? Lo mejor que pueden hacer son ver las propuestas de cada partido. En realidad no es lo mejor que pueden hacer, sino que es lo que todo ciudadano debería hacer. Todo ciudadano con por lo menos 2 dedos de frente, porque de otra manera son unos completos enajenados mentales que están votando simplemente personajes y o discursos sin tener ni la menor idea de qué es lo que van a hacer, de qué es lo que está pasando y de cómo carajo funciona todo esto. Pero les spoileo un poco. Tanto Cambiemos como el peronismo o kirchnerismo tienen puros eslóganes del tipo terminar con la pobreza, desarrollar la industria, invertir, crecer y demás, pero nunca te dicen cómo, no te explican de dónde van a sacar la guita, la plata, la billulla, la rica para pagar todo eso que dicen que van a hacer. No así la izquierda, que sí detallan todo lo que quieren hacer. Cabe destacar eso. Son muy claros en que todo su plan y todo su proyecto se sostiene pura y enteramente en base a robar e intervenir todo, absolutamente todo aspecto de la economía. En cuanto al liberalismo, tengo varios videos analizando las propuestas y resumiéndolas, pero pueden ir y verlos por ustedes mismos y sacar sus propias conclusiones. Y lo último a tener en cuenta respecto a votar bien, eso de no voto a tal partido porque no llegan, o voto a fulano para sacar a Mengano, eso de votar al menos peor solo es entendible en balotage o si por alguna razón solo hubieran 2 opciones. En cualquier otro escenario es una imbecilidad enorme, es total y completamente hacerle el juego a los mismos políticos parasitarios de siempre. Bueno, por algo hace décadas, literalmente décadas que viven del Estado, porque siempre está esta alternancia de no porque fulano y porque Mengano y son solo estas 2 opciones. A ver, es muy fácil en realidad. Vos tenés que votar siempre por el que represente tus intereses. Siempre el que represente tus intereses. No es tan difícil. ¿Te interesa que te bajen impuestos? Vota al que te está diciendo que los va a bajar y listo. Si tenés la opción de votar a alguien que represente tus intereses, hacelo. De eso se trata la democracia. No de estar calculando a ver quién la tiene más grande. Porque así es como se llenó efectivamente el Estado de inoperantes y parásitos que hacen siempre lo mismo. Quizás no llegue a presidente tu representante, pero sí meta más gente en el Congreso.
Congreso, en el poder, y así de a poco vas teniendo más chances de que tengas verdadera representación en el Congreso, de que se voten leyes a favor tuyo y de que no se voten o se voten en contra de leyes que son en contra tuyo. Te recuerdo que Cambiemos, por ejemplo, super opositores, le votan todo a favor al kirchnerismo, incluyendo toneladas de regulaciones, aumentos de impuestos, toma de deuda, aumento del gasto público, etcétera, etcétera. No votes indefectiblemente pretendiendo poner un presidente. Un presidente sin mayoría en el Congreso mucho no puede hacer. Y ahora sí, para cerrar, no pretendan políticos que cumplan 100% con sus expectativas personales, porque eso jamás va a pasar. Tienen partidos con proyectos, medidas, propuestas, modelos a implementar, y de ahí pueden elegir lo que mejor se adapte a sus necesidades, a sus intereses. Eso es votar bien.